Epilepsia del lóbulo temporal, 440 sistema límbico y función cognitiva, 441 Muchos sistemas cerebrales complejos presentan una organización que permite deducir fácilmente cuáles son sus funciones. Por ejemplo, aunque son complejas las conexiones de las vías somatosensitivas con el tronco del encéfalo, el tálamo y el córtex cerebral, cada componente desempeña un papel determinado. En general se conoce bien el procesamiento de la información somatosensitiva. En cambio, algunos sistemas se hallan interconectados de tal forma que una función dada puede ser realizada por varios componentes que cooperan entre sí, y un componente dado puede participar en varias funciones. El sistema límbico es un buen ejemplo. Este sistema comprende estructuras que reciben estímulos de diversas áreas del neuroeje y participa en conductas complejas e interrelacionadas como la memoria, el aprendizaje y las interacciones sociales. Así, las lesiones que afectan al sistema límbico producen generalmente una amplia gama de alteraciones. Introducción. El concepto de sistema límbico incluye en realidad dos niveles de organización estructural y funcional. El primer nivel consta de estructuras corticales del límite más medial, el limbo del hemisferio, que en conjunto forman el lóbulo límbico, Fig. 31 Comenzando inmediatamente por delante de la lámina terminal y procediendo en sentido caudal, estas son, el área subcallosa, que contiene los giros paraolfatorios y paraterminal, el giro cingular, el istmo del giro cingular, el giro parahipocampal, y el uncus Fig. 31-2. El lóbulo límbico incluye también la formación del hipocampo. En 1878, Broca 1824-1880 observó que el lóbulo límbico, que está presente en todos los mamíferos, representa una parte relativamente grande del córtex cerebral en especies filogenéticamente inferiores, y postuló que podría estar relacionado con el sentido del olfato. Por este motivo se acuñó más tarde el término rinencéfalo, cerebro del olfato, y se utilizó de forma intercambiable con el del lóbulo límbico. Sin embargo, no se sabe que el lóbulo límbico tenga, si es que tiene, una función olfativa en el ser humano. Así, el término rinencéfalo, aunque históricamente interesante, es anticuado y su uso prácticamente ha desaparecido. El segundo nivel comprende estructuras del lóbulo límbico al que se añade un grupo de núcleos y tractos subcorticales que en conjunto forman el sistema límbico, Fig. 31-1b. Los núcleos subcorticales del sistema límbico incluyen, entre otros, los núcleos septales y el núcleo accumbens septi, varios núcleos del hipotálamo, especialmente los relacionados con el tubérculo mamilar, los núcleos del complejo amigdalino y la sustancia inominada adyacente, y partes del tálamo dorsal, particularmente los núcleos anterior y dorsomedial. Otras estructuras conectadas con el sistema límbico son los núcleos avenulares, el área tegmental ventral y la sustancia gris periacueductal. Además, algunos investigadores consideran que el córtex prefrontal es un componente importante del sistema límbico, principalmente por su capacidad de influir sobre otras regiones corticales y subcorticales del sistema límbico. Las proyecciones corticales del córtex prefrontal se dirigen al giro cingular, mientras que el hipotálamo, el tálamo dorsal, el complejo amigdalino y núcleos del mesencéfalo representan sus proyecciones subcorticales. Los haces de fibras eferentes del sistema límbico más importantes son el fornix, principalmente proyecciones eferentes del hipocampo y subículo, la estría terminal y la vía amigdalófuga ventral, ambas representan sobre todo eferencias del complejo amigdalino, y el fascículo mamilotalámico, fibras eferentes del núcleo mamilar medial, Fig. 31-1b. Más adelante se presentarán también algunos núcleos y tractos más pequeños junto con las conexiones y funciones del sistema límbico. Definiciones citoarquitectónicas del córtex límbico. El córtex cerebral humano se puede dividir en varias áreas atendiendo al número de capas celulares presentes. La mayor parte del córtex cerebral, más del 90%, tiene 6 capas celulares y recibe la denominación de neocórtex o neopalio, isocórtex. Entre los ejemplos de neocórtex se encuentran el córtex sensitivo y motor primarios, y el córtex de asociación. Las regiones corticales que tienen menos de 6 capas están estructural y funcionalmente asociadas con el sistema límbico o con el olfato y se clasifican como aiocórtex.
Las estructuras que comprenden de 3 a 5 capas reciben el nombre de paleocórtex, paleopalio o periayocórtex, y están representadas por el córtex del giro parahipocampal, córtex entorrinal, el uncus córtex piriforme, y el córtex situado por encima de la terminación de la estría olfativa lateral, giro olfatorio lateral, Fig. 31, 2. La estría olfatoria lateral queda directamente rostromedial con relación al córtex piriforme. Las estructuras que tienen solo 3 capas celulares se clasifican como archicórtex, archipalio o ayocórtex, y están representadas por el giro dentado y el hipocampo. La separación entre neocórtex y ayocórtex nunca es brusca, más bien consta de áreas de transición donde una región cortical se mezcla con la siguiente. Tales áreas están representadas por las. Derecho de autor 2014. Elsevier España, SL reservados todos los derechos 431. Giro parahipocampal surco colateral. Rodete del cuerpo calloso. Istmo del giro cingular. Giro cingular. Surco angular. Rodilla del cuerpo calloso uncus surco rinal. B. Estructuras corticales del lóbulo límbico. Núcleos del sistema límbico haces de fibras del sistema límbico N. Figura 31, 1. Estructuras corticales que forman el lóbulo límbico, A, y las estructuras subcorticales, Phi, núcleos en rosa, haces de fibras en azul que junto con este lóbulo representan los principales componentes del sistema límbico. Regiones caudales del córtex orbitofrontal, el polo temporal, partes de la ínsula y porciones de los giros parahipocampal y cingular. Son especialmente importantes porque canalizan información desde áreas de asociación del neocórtex al ayocórtex. Primeros conceptos funcionales. A finales de la década de 1930 se realizaron 2 observaciones fundamentales que asentaron las bases del concepto de sistema límbico. En la primera, a partir principalmente de la morfología cerebral, se propuso un circuito para la elaboración de la emoción. Esta vía se denomina en la actualidad el circuito de Papez en reconocimiento al anatomista James Papez, 1883-1958, quien describió por primera vez sus componentes. Este modelo, aunque sorprendentemente sencillo, ha demostrado ser muy importante para comprender la función límbica. El circuito sugería que la emoción, a través de la mediación del hipotálamo, está controlada y modulada por fibras procedentes del fornix. Específicamente, el control cortical de la actividad emocional puede interpretarse como una vía que parte del giro cingular, V, Fig. 31, 5. De forma muy resumida, el circuito de Papez consta de las siguientes estructuras y grupos celulares. El giro cingular se proyecta, a través del cíngulo, a la formación del hipocampo, principalmente al subículo. CF engulo. Giro angular estría medular del tálamo estría terminal, SI. Fomix. Núcleos avénula res. Tracto avénulo interpeduncular. Fascículo telencefálico medial, FTMJ, subículo e hipocampo. Finvena del HPO campo FTM. Área tegmental ventral. Núcleos del tronco del encéfalo. Núcleo anterior del tálamo. Comisura anterior. Núcleos septales. Núcleo accumbens. Núcleos hipotalámicos. Fibras amigdalófugas ventrales complejo amigdalino. Núcleo mamilar fascículo mamilotalámico núcleo interpeduncular. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DLITO. Córtex. Ortulrontal caudal // córtex entornal. Figura 31, 2. Estructuras corticales del lóbulo límbico en visión inferior, ventral del hemisferio. Y al asta de Amón, así como al córtex entorrinal. A continuación el hipocampo proyecta fibras por medio del alveo y las diversas partes del fornix, que alcanzan los núcleos mamilares discurriendo por el fornix postcomisural. A su vez, el núcleo mamilar medial envía sus axones al núcleo anterior del tálamo por el fascículo mamilotalámico, y este núcleo se proyecta nuevamente al córtex del giro cingular. Representaba el primer sustrato anatómico específico que se proponía en relación con un fenómeno tan complejo como es la emoción.
La segunda observación importante fue que la extirpación bilateral de grandes porciones del lóbulo temporal en monos provocaba una constelación de disfunciones que fueron conocidas como síndrome de Kluber-Bucy en reconocimiento a Heinrich Kluber, 1897, 1979, y Paul Boyd 1904, 1992. Aunque este síndrome fue inicialmente descrito en experimentos con animales, se ha observado repetidamente en humanos con lesiones bilaterales del lóbulo temporal que afectan principalmente al complejo amigdalino. Irrigación del sistema límbico. La irrigación del sistema límbico procede de diversas fuentes. Los principales vasos que irrigan gran parte del sistema límbico son las arterias cerebrales anterior y posterior, la arteria coroidea anterior y ramas que se originan del polígono de Willis. El área subcallosa y las porciones rostrales del giro cingular están irrigadas por ramas de la arteria cerebral anterior cuando rodea la rodilla del cuerpo calloso, Fig. 8, 7. La mayor parte del giro cingular y su istmo reciben irrigación por medio de la arteria pericallosa, rama de la arteria cerebral anterior. Las ramas temporales de la arteria cerebral posterior irrigan el giro parahipocampal. Aunque el uncus puede recibir algunas ramas pequeñas de la arteria cerebral posterior, está irrigado principalmente por las arterias del uncus, que proceden del segmento MJ de la arteria cerebral media, Fig. 8-6. La arteria coroidea anterior suele originarse de la arteria carótida interna y sigue el trayecto general del tracto óptico. En su recorrido envía ramas a la fisura coroidea del asta temporal del ventrículo lateral. Este vaso irriga el plexo coroideo del asta temporal, la formación del hipocampo, partes del complejo amigdalino y estructuras adyacentes tales como la cola del núcleo caudado, la estría terminal y las porciones sublenticular y retrolenticular de la cápsula interna. Los vasos que irrigan los núcleos hipotalámicos funcionalmente asociados al sistema límbico se originan del polígono de Willis. En general, las áreas rostrales del hipotálamo están irrigadas por ramas procedentes de la arteria comunicante anterior y de la arteria cerebral anterior. Las áreas posteriores están irrigadas por ramas de la arteria comunicante posterior y de la porción proximal de la arteria cerebral posterior, Fig. 8, 17. El núcleo anterior del tálamo, estación sináptica importante del sistema límbico, está irrigado por las arterias talamoperforantes que se originan del segmento PJ de la arteria cerebral posterior. Formación del hipocampo. La formación del hipocampo está compuesta por el subículo, el hipocampo, denominado también hipocampo propiamente dicho o asta de Amón, y el giro dentado, Fig. 31, 4, estructuras que constituyen el aiocórtex de Brodmann. El subículo se continúa lateralmente con el córtex del giro parahipocampal y el periaiocórtex. Medialmente, el borde de la formación del hipocampo está formado por el giro dentado y la fimbria del hipocampo. Durante el desarrollo, la formación del hipocampo se origina dorsalmente y migra a su posición ventral y medial definitiva en el lóbulo temporal. En el curso de esta migración va dejando por detrás pequeños restos que forman las estrías longitudinales medial y lateral y la sustancia gris asociada, el indusium griseum, Fig. 31, 3. Estas estructuras son pequeñas en el encéfalo humano y se extienden rostralmente a lo largo de la cara dorsal del cuerpo calloso hasta el área subcallosa. Estructura. El subículo de la formación del hipocampo es el área de transición entre el hipocampo de 3 capas, archicórtex o aiocórtex, y el córtex entorrinal de 5 capas, paleocórtex o periaiocórtex, del giro parahipocampal, Fig. 31, 4. Esta zona transicional, aunque pequeña, puede dividirse en prosubículo, subículo propiamente dicho, presubículo y parasubículo. Estas áreas son esenciales para el flujo de información hacia la formación del hipocampo. Tanto el giro dentado como el hipocampo están compuestos por 3 capas, lo que es característico del archicórtex, Fig. 31, 4. La capa externa se denomina capa molecular y contiene axones aferentes y dendritas de células intrínsecas de cada estructura. La capa media, denominada capa granular en el giro dentado y capa piramidal en el hipocampo, contiene las neuronas eferentes de ambas estructuras, Fig. 31, 4. La denominación de estas capas responde a la forma del soma celular del tipo principal de neurona que se encuentra en ellas. Las dendritas de las células granulares y piramidales irradian hacia la capa molecular.
La capa más interna, denominada capa multiforme, o capa oriens en el hipocampo, contiene los axones de las células piramidales y granulares, algunas neuronas intrínsecas y numerosos elementos gliales. Además, la capa multiforme del hipocampo contiene las complejas dendritas basales de algunos de los somas piramidales más grandes que se localizan en la capa piramidal. Se denominan células piramidales dobles porque tienen dendritas que se extienden tanto a la capa molecular como a la multiforme, Fig. 31.4. La parte más interna del hipocampo limita con la pared del ventrículo lateral y es una capa de axones mielinizados que se originan de somas celulares localizados en el subículo y en el hipocampo. Esta capa, denominada álveo, se continúa con la fimbria del hipocampo, que a su vez se convierte en el fornix, Fig. 31.4. El hipocampo puede ser dividido en 4 regiones de acuerdo con diferentes criterios citoarquitectónicos, Fig. 31.4. Estas áreas reciben la denominación de KIACA4, donde K significa cornu amonis, hasta de Amón. El área KI, región parvocelular que puede ser separada en 2 capas celulares en los humanos, se localiza en el límite entre subículo e hipocampo. El área CA2, zona mixta, y el área CA3, zona magnocelular, se localizan en el interior del hipocampo. Cuerpo calloso. Formación del A. Estría longitudinal medial y lateral e indusium, GNSEOUM. Figura 31.3. Relaciones embrionarias entre el cuerpo calloso, en rojo, y la formación del hipocampo, en verde. A medida que se expande el cuerpo calloso caudalmente a partir del área general de la comisura anterior, el primordio del hipocampo migra al lóbulo temporal. En el cerebro adulto, los restos de la formación del hipocampo que quedaron atrás durante el desarrollo se localizan en posición dorsal al cuerpo calloso, B. El área CA4 se localiza en la unión del hipocampo con el giro dentado, pero dentro del hilio de este último. Fibras aferentes. La principal aferencia a la formación del hipocampo procede del córtex entorrinal, a través de una proyección difusa denominada vía perforante Fix. 31.4 y 31.5. La mayor parte de fibras de esta vía terminan en la capa molecular del giro dentado, aunque unas pocas lo hacen en el subículo y en el hipocampo. Las células granulares del giro dentado se proyectan a la capa molecular de la región CA3 del hipocampo. Las neuronas de CA3 conectan con KI, que a su vez proporciona una entrada de información al subículo. Además, el subículo recibe también una modesta proyección del complejo amigdalino. Aunque el fornix es principalmente una vía eferente del hipocampo, contiene también proyecciones septohipocámpicas colinérgicas dirigidas a la formación del hipocampo y al córtex entorrinal. Fibras eferentes. La proyección eferente de la formación del hipocampo se origina principalmente en las células del subículo y en menor grado en las células piramidales del hipocampo, Fix. 31.4 y 31.5. En ambos casos, los axones de estas neuronas se introducen en el álveo, confluyen y forman la fimbria del hipocampo y luego continúan hasta el fornix. Estas fibras glutaminérgicas recorren todo el fornix, aunque algunas cruzan la línea media en la comisura del hipocampo inmediatamente anterior, ventral, al rodete del cuerpo calloso. A nivel de la comisura anterior, el fornix se divide en sus porciones poscomisural y precomisural, Fig. 31.5. Las fibras que se originan en el subículo forman básicamente el fornix poscomisural. La mayor parte de estas fibras terminan en el núcleo mamilar medial, aunque algunas se introducen en el núcleo ventromedial del hipotálamo y en el núcleo anterior del tálamo dorsal, Fig. 31.5. El fornix precomisural está compuesto por fibras que se originan principalmente en el hipocampo. Estas fibras se hallan organizadas de modo algo difuso y se distribuyen hacia los núcleos septales, las áreas mediales del córtex frontal, los núcleos preóptico y anterior del hipotálamo y el núcleo accumbens, Fig. 31.5. Circuito de Pápez completo. Tal como se ha señalado anteriormente, el segmento inicial del circuito de Pápez corresponde a una proyección principalmente del subículo, parte de la formación del hipocampo, hacia el núcleo mamilar medial a través del fornix poscomisural. El circuito se completa con las siguientes conexiones Fig. 31,
5.1. El fascículo mamilotalámico que conecta el núcleo mamilar medial con el núcleo anterior del tálamo. 2. Fibras talamocorticales desde el núcleo anterior hacia amplias regiones del córtex del giro cingular. Y 3. Una proyección desde el córtex cingular, a través del cíngulo, hacia el córtex entorrinal y también directamente al subículo y al hipocampo. El subículo, por el fornix, devuelve la información al tubérculo mamilar. Otras áreas del córtex cerebral son incorporadas a las diversas funciones que desempeña el circuito de Papez, en gran parte a través de las conexiones que establecen con el giro cingular. Por ejemplo, el córtex cingular recibe aferencias procedentes de las áreas premotora y prefrontal y del córtex de asociación visual, auditivo y somatosensitivo. A su vez, el córtex cingular no es solo una fuente importante de fibras aferentes a la formación del hipocampo, sino que se proyecta también a la mayoría de las áreas corticales de las que recibe información. Así, el giro cingular no solo es una parte integral del circuito de Papez, sino también un conducto importante a través del cual una amplia variedad de informaciones puede alcanzar el sistema límbico. Sistema límbico y memoria. La función básica de la formación del hipocampo parece ser la consolidación de la memoria a largo plazo a partir de la memoria inmediata y a corto plazo, observación realizada por vez primera en 1900 por Bechterew, 1857-1927, pero básicamente ignorada hasta la década de 1950. La memoria inmediata y la memoria a corto plazo hacen referencia a tipos de memoria que persisten durante segundos y minutos, respectivamente, tabla 31.1. Normalmente, estas memorias pueden incorporarse a la memoria a largo plazo, que puede ser recordada días, meses o años más tarde. Sin embargo, en personas con lesiones del hipocampo no se lleva a cabo esta conversión. Aunque los pacientes pueden realizar una tarea durante segundos o minutos, son incapaces de volver a la tarea si se les distrae de ella. Es decir, no recuerdan lo que estaban haciendo, la experiencia a corto plazo no se incorpora a la memoria a largo plazo. La redundancia y la retroalimentación en el hipocampo son mecanismos ideales para este registro de la memoria, tabla 31.1. En ocasiones se produce un daño bilateral en la formación del hipocampo en pacientes que sufren un infarto de miocardio, en acuellos a punto de perecer ahogados, o con hipoglucemia intensa como consecuencia de una isquemia cerebral, Fig. 31.6/1. La parte de la formación del hipocampo más vulnerable a la anoxia durante un episodio isquémico es el área CAI. En el contexto anatomopatológico se emplea el término sector de Sommer para referirse a esta región de transición CAI, subículo. Los pacientes afectados no pueden retener los recuerdos de acontecimientos ocurridos después del episodio isquémico. En consecuencia, tienen también dificultad para aprender nuevos conceptos porque no se retiene, recuerda, la nueva información el tiempo necesario para convertirse en memoria a largo plazo. Otra afección en la que la pérdida de memoria y de las funciones cognitivas son particularmente evidentes es la enfermedad de Alzheimer, EA. Esta enfermedad se caracteriza, en gran parte, por la presencia de ovillos neurofibrilares, placas neuríticas y pérdida de neuronas en regiones cerebrales específicas, Fig. 31.6b. El subículo y el córtex entorrinal se hallan entre las primeras localizaciones en las que aparecen estas anomalías. Como resultado, el relevo de información a través de la formación del hipocampo se ve gravemente. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Tracto. Plexo coroideo. Estría terminal del núdeo caudado. Fimbria dot hipocampo. Giro dentado. Capa multiforme. Capa molecular surco del hipocampo córtex entorrinal. Giro cingular. Desde el buto olfatorio, giro cingular, amígdala basolateral, córtex prelimbico, área 32. Córtex de asociación visual, auditivo y gustativo. Hasta temporal del ventrículo lateral. Hipocampo. Capa multiforme, capa piramidal molecular. Alveo. Figura 31.4. Organización básica de la formación del hipocampo y su relación con las estructuras adyacentes. Se representan esquemáticamente los tipos celulares del giro dentado, hipocampo y subículo.
En la parte inferior izquierda se muestra la localización general de los campos CIA-C4, en la parte inferior derecha se muestra una tinción de Golgi de las células piramidales dobles. Tinción de Golgi cortesía del Dr. José Rafols, Wayne State University. Afectado. Se cree que este daño es al menos parcialmente el responsable del déficit de memoria declarativa característico de la EA. En el curso de la EA se produce pronto una dificultad en recordar acontecimientos recientes o la incorporación de nuevos hechos. En fases más tardías se produce una alteración de la memoria a largo plazo y cambios conductuales. La memoria procedimental o implícita, la capacidad motora para realizar tareas, está relativamente preservada porque este tipo de memoria está codificado en los núcleos basales y en el cerebelo. Los defectos de la memoria pueden ser también consecuencia de una prolongada deficiencia de tiamina. Esta deficiencia de vitamina B, propia del alcoholismo crónico, de la caquexia por cáncer, o de cualquier estado prolongado de malnutrición, causa un patrón característico de degeneración cerebral, FIG 31-7. Típicamente, se hallan afectados los tubérculos mamilares, con alguna extensión hacia el núcleo dorsomedial del tálamo y las columnas del fornix. Hay también una pérdida de neuronas en la formación del hipocampo, FIG 31-7. Estos pacientes con psicosis de Korsakoff, demencia alcohólica, muestran un defecto en la memoria a corto plazo y, por tanto, también de la memoria a largo plazo para los acontecimientos sucedidos desde el inicio de la enfermedad. Pueden parecer dementes y son propensos a la figura 31-5. Representación semiesquemática de las conexiones aferentes y eferentes de la formación del hipocampo. FASCMT, fascículo mamilotalámico. Fibras mamilotegmenales. Tabla 31-1 tipos de memoria y principales rasgos de cada uno. Memoria inmediata segundos, percepciones sensitivas, memoria a corto plazo minutos, capacidad limitada, memoria inmediata, memoria a largo plazo. Declarativa consciente, codificada por el hipocampo, semántica, memoria de hechos, conceptos, episódica, memoria de acontecimientos, experiencias, procedimental inconsciente, memoria de capacidades codificada por el cerebelo, núcleos basales y córtex motor. Confabulación. Es decir, tienden a unir fragmentos de memoria a partir de varios acontecimientos diferentes para formar una memoria sintética de un acontecimiento que nunca se produjo. Tabla 31-2. La psicosis de Korsakoff es irreversible. La deficiencia de tiamina también puede manifestarse de forma aguda por una tríada consistente en alteraciones de los movimientos oculares, ataxia y confusión conocida como encefalopatía de Wernicke, que es reversible con la administración de tiamina. La tabla 31-2 compara las consecuencias neurológicas agudas y crónicas de la deficiencia de tiamina. En los casos graves, los pacientes pueden manifestar la tríada de Wernicke acompañada de una profunda pérdida de memoria, afección que recibe el nombre de síndrome de Wernicke-Korsakoff. Potenciación a largo plazo y memoria. El proceso de potenciación a largo plazo en una sinapsis particular es el mecanismo probable que subyace a la consolidación de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Cuando una célula posee varias sinapsis, las señales que entran a través de las mismas se integran, es decir, los pequeños cambios en los potenciales PPSE y PPSI, V, CAP3, se suman. En la potenciación a largo plazo, una sinapsis dispara con un patrón temporal particular, como una ráfaga o trenes de potenciales de acción. Esta actividad sináptica aumenta la probabilidad de que se activen las células diana por esa y otras sinapsis, aumento que puede deberse a una mayor probabilidad de que se libere transmisor a partir de la célula presináptica, a una mayor respuesta de la célula postsináptica a la misma cantidad de neurotransmisor, o a ambos factores. Se ha demostrado la potenciación a largo plazo en terminales de la vía perforante del giro dentado y en las sinapsis de las células piramidales de CA3 con las células de Cay. Estas conexiones utilizan el neurotransmisor glutamato. Según un modelo actual, la liberación de glutamato produce un cambio bioquímico en los receptores de glutamato de tipo V, metil, D, aspartato, NMDA, de las células del hipocampo, lo que permite que entre a la célula una mayor cantidad de iones de calcio. La entrada de calcio produce un segundo cambio bioquímico postsináptico. Se libera el neuromodulador gaseoso óxido nítrico y se difunde retrógradamente al terminal presináptico.
Este gas actúa sobre el terminal presináptico aumentando de forma permanente la liberación de glutamato. En este tipo de sinapsis, un aumento breve pero mantenido de la actividad sináptica en un determinado momento incrementa la probabilidad de que tenga lugar una actividad sináptica en el futuro. Es decir, cuanto más se activa el circuito, más fácil resulta activarlo. Este mecanismo permite que se vinculen estímulos con respuestas en el proceso que denominamos memoria. El aumento de probabilidad de activación dura horas en preparaciones aisladas, ello no puede medirse en los cerebros humanos pero puede que sea permanente. Complejo amigdalino estructura. El complejo amigdalino es un grupo de células con forma de almendra localizado en la parte rostromedial del lóbulo temporal, por dentro del uncus Fig. 31.1. Se sitúa inmediatamente rostral a la formación del hipocampo y a la extremidad anterior del asta temporal del ventrículo lateral. Está constituido por numerosos núcleos. Para nuestra explicación, estos pueden agruparse en un gran grupo basolateral y un pequeño grupo corticomedial que incluye el núcleo central. El grupo corticomedial se relaciona más estrechamente con la olfacción, mientras que el grupo basolateral tiene extensas interconexiones con estructuras corticales. Fibras aferentes. Los núcleos basolaterales de la amígdala reciben aferencias del tálamo dorsal, córtex prefrontal, giros cingular y parahipocampal, córtex del lóbulo temporal e insular, y del subículo, Fig. 31.8/4. Estas fibras. Núcleo dorsomedial núdeo antenor. Fornix poscomisural fomix precomisural. Comisura anterior córtex horizontal medial núcleo accumbens FASCMT. Núcleos septales hipotalámicos córtex cingular. Cíngulo. Córtex entorrinal. Cuerpo calloso. Fomix. Avénula. Giro dentado, hipocampo. Subículo TTLH asterisco mayor que OCAM PC. Células y fibras. Corticohipocámpicas vía perforante. Tubérculo mamilar. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DLITO. Figura 31.7. Imagen de tomografía computarizada que muestra una intensa atrofia de los lóbulos temporales y frontales así como evidentes láminas cerebelosas, signo también de atrofia, en un paciente con demencia alcohólica. Obsérvese igualmente el aumento de tamaño de las astas temporales de los ventrículos laterales, flechas. Tabla 31, 2 consecuencias neurológicas de la deficiencia de tiamina y comparación de la encefalopatía de Wernicke con la psicosis de Korsakoff. Figura 31.6. Imagen axial de resonancia magnética que muestra hiperintensidades en ambos hipocampos, ligeramente más brillante en el lado derecho que en el izquierdo, como resultado de una intensa hipoglucemia, A. En B, imagen de resonancia magnética potenciada en T. Obsérvese la atrofia de ambos hipocampos con aumento de tamaño de las astas temporales, flechas, y atrofia del córtex orbitofrontal en un paciente con demencia de Alzheimer. Encefalopatía de Wernicke psicosis de Korsakoff aguda crónica. Oftalmoparesia, ataxia, confusión confabulación, amnesia. Anterógrada y retrógrada reversible y reversible. Suministran una amplia gama de información somatosensitiva, visual y visceral al complejo amigdalino. El grupo celular corticomedial recibe información olfatoria, fibras procedentes del hipotálamo, núcleo ventromedial, área hipotalámica lateral, y fibras de los núcleos mediales y dorsomedial del tálamo dorsal, Fig. 31 y 4. Además, este grupo celular, en particular su núcleo central, recibe información ascendente procedente de núcleos del tronco del encéfalo de conocida participación en funciones viscerales. Entre otros, estos comprenden los núcleos parabraquiales, el núcleo solitario y porciones de la sustancia gris periacueductal. Fibras eferentes. Las dos vías eferentes principales del complejo amigdalino son la estría terminal y la vía amigdalófuga ventral Fix. 31, y BI 31, 8B. La estría terminal es un pequeño haz de fibras que se origina principalmente en las células del grupo corticomedial. En la mayor parte de su trayecto este haz circula por el surco entre el núcleo caudado y el tálamo dorsal, donde va acompañado por la vena terminal.
Se asocia durante su curso con agregaciones celulares discontinuas, que en conjunto reciben la denominación de núcleo del lecho de la estría terminal. Este tracto se distribuye a varios núcleos del hipotálamo, los núcleos preópticos, ventromedial, anterior y área hipotalámica lateral, al núcleo accumbens y a los núcleos septales, y a áreas rostrales del núcleo caudado y del putamen, Fig. 31, 8b. La vía amigdalófuga ventral es el principal haz de fibras eferentes del complejo amigdalino. Estas fibras se originan del grupo celular basolateral y del núcleo central del grupo celular corticomedial y siguen dos trayectorias generales, Fig. 31, 8b. Los axones procedentes mayoritariamente de las células basolaterales pasan medialmente a través de la sustancia inominada, en la que terminan algunas de estas fibras, y sinaptan finalmente en los núcleos hipotalámicos y septales. La sustancia inominada da origen a una proyección colinérgica difusa al córtex cerebral. Es probable que estas fibras desempeñen un papel en la activación del córtex cerebral en respuesta a estímulos conductualmente significativos. Además, las células del grupo basolateral se proyectan también difusamente al córtex frontal y prefrontal, cingular, insular y temporal inferior, Fig. 31, 8b. El otro conjunto de fibras, principalmente del núcleo. Córtex cingular. Núcleo ventromedial del hipotálamo. Olfatorio. Bulbo. Tracto. Amígdala corticomedial. Córtex amígdala. Córtex entorrinal. Córtex. Prefrontal núdeo dorsomedial. Fómix. Estría. Terminal. Área. Hipotalámica lateral. Lóbulo temporal. Ínsula, giro parahipocampal. Lóbulo frontal medial. Núcleos septales. Núcleo del lecho de la estría terminal círculo. Núdeos del tronco del encéfalo. Núdeos del rafe, núdeos parabraquiales, sustancia gris periacueductal. Núcleo solitario, núcleo motor dorsal del vago, locus cerúleo. Subículo. Figura 31, 8. Representación semiesquemática de las conexiones aferentes A y eferentes B del complejo amigdalino. Central, giran en sentido caudal y descienden difusamente en el tronco del encéfalo para terminar en núcleos viscerales, motor dorsal del vago, núcleos del rafe, magno, oscuro, pálido, y otras áreas tales como el locus cerúleo, núcleos parabraquiales y sustancia gris periacueductal, Fig. 31, 8b. Tal como se ha señalado anteriormente, la mayoría de las áreas del tronco del encéfalo que reciben información de la amígdala proyectan retrógradamente hacia la misma. Otra ruta por la que las eferencias del hipocampo y la amígdala influyen sobre el tronco del encéfalo es a través de la estría medular del tálamo. Este fascículo lleva fibras de los núcleos septales destino de conexiones procedentes de la amígdala y del hipocampo, a los núcleos avenulares, Fig. 31, 9/1. Estos últimos, a su vez, dan origen al tracto avenulo-interpeduncular, que se proyecta al núcleo interpeduncular y otras regiones mesencefálicas, como el área tegmental ventral y la sustancia gris periacueductal. Región septal. La región septal, núcleos septales excluyendo el núcleo accumbens, es una pequeña área localizada inmediatamente rostral a la comisura. Fómix. Estría terminal. Núcleo caudado. Putamen. Área preóptica e hipotálamo anterior. Núdeos septales núcleo accumbens. Sustana inominada núcleo ventromedial. Vía amigdalófuga amígdala corticomedial. Amígdala basolateral núdeo dorsomedial. Estría terminal. Área hipotalámica lateral proyecciones al tronco del encéfalo. Sustancia gris periacueductal. Formación reticular, locus cerúleo, sustancia nogra, núcleos del rafe, parabraquiales, solitario y motor dorsal del vago córtex entorrinal. Subículo. Córtex prefrontal, motor e insular derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Fornix. Estría medular del tálamo. Núcleos avenulares. Tracto. Avenulo interpeduncula y área tegmental ventral ascículo telencefálico medial. Núcleos septalos. Núcleo accumbens estría terminal.
Núcleo del lecho de la estría terminal. Globo pálido. Núcleo accumbens. Área hipotalámica lateral. Área tegmental ventral. Sustancia negra núcleos subtatos. Fascículo telencetálico menor que YAL. Figura 31, 9. Resumen de las principales conexiones aferentes flechas rojas y eferentes flechas verdes de los núcleos septales A y del núcleo accumbens B. Anterior y en la pared medial del hemisferio fix. 31 y BI 31, 9 cuartos. Estos núcleos se extienden hasta la base del septum pellucidum. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, en modelos animales se les ha implicado en múltiples funciones a partir de los patrones de sus proyecciones aferentes y eferentes. Por el contrario, hay escasa información clínica sobre su función en el ser humano. Se ha observado una conducta de rabia en un pequeño grupo de pacientes con infartos de la línea media en esta área. Las principales vías aferentes hacia los núcleos septales comprenden fibras procedentes del hipocampo, por el fornix, el complejo amigdalino, por la estría terminal y vía amigdalófuga ventral, y el área tegmental ventral del mesencéfalo, Fig. 31, 9 cuartos. También se originan fibras de los núcleos hipotalámicos preóptico, anterior y paraventricular y del área hipotalámica lateral. Muchos de los axones de la estría terminal y del fornix envían también ramas al núcleo accumbens. Las principales proyecciones eferentes de los núcleos septales Fig. 31, 9/1 son las fibras septohipocámpicas, en el fornix proyecciones a los núcleos avenulares, los núcleos mediales del tálamo, por la estría medular del tálamo, y el área tegmental ventral por el fascículo telencefálico medial. Los núcleos preóptico, anterior y ventromedial y las áreas hipotalámicas laterales reciben también conexiones de los núcleos septales. El fascículo telencefálico medial es un grupo difuso de fibras que cursa rostrocaudalmente a través del área hipotalámica lateral, Fig. 31, 9 cuartos. Este fascículo es complejo en cuanto transmite información ascendente al hipotálamo y a través de esta área a la región septal. Es también una vía principal a través de la cual los núcleos septales y porciones del hipotálamo se comunican con el tronco del encéfalo, Fig. 39. Se considera que las fibras que contienen dopamina en esta área están relacionadas con la percepción del placer o la reducción de la motivación. Núcleo ACCUMBNS. El núcleo accumbens septi, se localiza en el telencéfalo rostral y ventral, donde la cabeza del núcleo caudado y el putamen confluyen, Fig. 26, 4. Estas células reciben aferencias procedentes del complejo amigdalino principalmente por la vía amigdalófuga ventral, de la formación del hipocampo, a través del fornix precomisural, y de células del núcleo del lecho de la estría terminal, Fig. 31, 9b. El área tegmental ventral da también origen a fibras ascendentes que se introducen en el núcleo accumbens por el fascículo telencefálico medial. Además, las fibras amigdalófugas que atraviesan la estría terminal alcanzan también el núcleo accumbens. Las células del núcleo accumbens tienen receptores para diversos neurotransmisores, incluidos los opiáceos endógenos. El núcleo accumbens puede desempeñar un papel importante en las conductas relacionadas con las adicciones. Estudios recientes en humanos adictos refuerzan asimismo el concepto de que el núcleo accumbens es un área de gratificación. Estos pacientes muestran una acusada unión de sustancias a las células del núcleo accumbens. Las proyecciones eferentes del núcleo accumbens incluyen fibras hacia el hipotálamo, núcleos del tronco del encéfalo y al globo pálido, Fig. 31, 9b. Las fibras del núcleo accumbens a este último representan una ruta importante a través de la cual el sistema límbico puede tener acceso al sistema motor. Sistema límbico y conducta. En los últimos años se ha utilizado el término sistema límbico principalmente para referirse a las áreas cerebrales relacionadas con las emociones y a las vías que las interconectan. Estas áreas están constituidas generalmente por zonas cuyo funcionamiento modifica las emociones. Estas zonas, con frecuencia entremezcladas en una determinada región del encéfalo, suelen denominarse centros de aversión o tabla 31. 3 estructuras límbicas y conducta, principales características conductuales y clínicas de la amígdala comparadas con las del núcleo accumbens. Amígdala núcleo ACCUMBNS. Función.
Predominante centro de aversión, centro de gratificación. Estimulación, miedo, satisfacción, placer, lesión, placidez, hiperoralidad. Hipermetamorfosis. Hiperfagia. Hipersexualidad. Adicción. Conducta impulsiva. Principal glutamato mayor que. Neurotransmisor serotonina. Noradrenalina. Adrenalina, dopamina. Dopamina mayor que. Serotonina. Noradrenalina. Adrenalina, glutamato. Centros de gratificación. Si se estimula un centro de aversión, la persona experimentará miedo o angustia. Por otra parte, la estimulación de un centro de gratificación producirá placer. Las interconexiones funcionales entre los centros de aversión y de gratificación contribuyen probablemente a la estabilidad emocional, tabla 31, 3. Aunque la mayoría de las estructuras límbicas contienen centros de gratificación y de aversión, en algunos casos parece predominar uno u otro tipo de centro, tabla 31, 3. Por ejemplo, el hipocampo y la amígdala poseen abundantes centros de aversión, mientras que el núcleo accumbens contiene numerosos centros de gratificación. Por ello, la estimulación de la amígdala puede desencadenar miedo, mientras que la estimulación del núcleo accumbens genera sensaciones de satisfacción o placer. Los trastornos de tipo emocional resultantes de pequeñas lesiones del sistema límbico son difíciles de predecir. Sin embargo, los efectos de las lesiones relativamente grandes son más estereotipados. Por lo general ocasionan un aplanamiento emocional, como se refleja por la reducción de los estados extremos, placer y ansiedad. Este fenómeno, posiblemente debido a una pérdida de centros de aversión y de gratificación, suele ser consecuencia de amplias lesiones en la amígdala, hipocampo, fornix o el córtex cingular o prefrontal. Las lesiones bilaterales de la parte anterior del giro cingular producen una importante disminución de las respuestas emocionales del paciente y pueden dar lugar a mutismo acinético. Se trata de un estado en el que el paciente está inmóvil, mudo y no responde, pero no está en coma. Otros pacientes con daño en el córtex cingular pueden estar conscientes pero no tienen idea de quiénes son. Los pacientes pueden igualmente ser incapaces de recordar el orden en que se produjeron acontecimientos pasados. Síndrome de Kluver-Bucy. Como se ha indicado anteriormente, las lesiones bilaterales del lóbulo temporal que destruyen gran parte del complejo amigdalino producen un conjunto de cambios conductuales que constituyen el síndrome de Kluver-Bucy. Estos déficits fueron descritos inicialmente en una serie de experimentos con animales, pero se han observado también en pacientes como consecuencia de un traumatismo en el lóbulo temporal o de una cirugía de este lóbulo para el tratamiento de la epilepsia. El daño del complejo amigdalino se extiende frecuentemente a porciones de estructuras adyacentes y a la sustancia blanca circundante, cuya afectación pueden contribuir al cuadro clínico. La lesión de la amígdala y del hipocampo produce un mayor déficit de memoria que el observado cuando el daño afecta a cualquiera de ellas por separado. El síndrome de Kluver-Bucy se caracteriza por los siguientes déficits. Primero, el paciente pierde la capacidad de reconocer objetos por la vista, agnosia visual, y puede también exhibir agnosia táctil y auditiva. Segundo, existe una tendencia exagerada a examinar los objetos con la boca, hiperoralidad, o a olerlos. Incluso un objeto peligroso, como una cerilla encendida, puede ser examinado llevándolo a la boca o poniéndolo en contacto con la lengua. Tercero, el paciente puede tener la compulsión de explorar a fondo el ambiente inmediato. Figura 31, 10. Imagen de resonancia magnética potenciada en T en el plano coronal que muestra hiperintensidades bilaterales, especialmente en la formación del hipocampo, en las áreas temporales mesiales en un paciente con epilepsia intratable, A. La imagen B es una imagen de tomografía axial computarizada que muestra hemorragia, hiperdensidades, y necrosis, hipodensidades, en el lóbulo temporal izquierdo como consecuencia de una encefalitis por el virus del herpes simple. Hipermetamorfosis, y de reaccionar exageradamente a los estímulos visuales. Cuarto, es característico observar placidez. El animal o el paciente pueden dejar de mostrar miedo o ira, incluso cuando tal reacción resulte apropiada. Quinto, el sujeto puede comer en exceso, hiperfagia, aunque no tenga hambre, o puede comer objetos que no son alimentos. Por ejemplo, un paciente puede comer hojas de árboles o ingerir canicas.
Sexto, hay un aumento llamativo de la conducta sexual, hipersexualidad. En los humanos, esta toma la forma de comportamientos y conversaciones provocativas e intentos vagos de llegar a un contacto sexual. Además de estas alteraciones predecibles, los pacientes pueden experimentar también amnesia, demencia o afasia, dependiendo de la extensión de la lesión en el lóbulo temporal. Epilepsia del lóbulo temporal. Las estructuras límbicas son muy sensibles a la actividad comicial. Las lesiones de los lóbulos temporales mesiales por esclerosis temporal mesial, FIG 31, 10/4 son la causa más común de crisis parciales complejas. Este tipo de crisis se inicia en un área cerebral específica, que produce una amplia variedad de conductas físicas y emocionales con alteración del estado de conciencia. Con frecuencia estas crisis parciales se asocian con un aviso o aura. Por ejemplo, las que empiezan en la región del uncus pueden asociarse con alucinaciones olfatorias o gustativas, y reciben la denominación de crisis uncinadas. Estas sensaciones se explican por las funciones de la amígdala y de los territorios de terminación de los sistemas de fibras olfatorio-gustativas. Las crisis que comienzan en otras áreas del sistema límbico pueden asociarse con ilusiones visuales, sensación de muerte inminente, déjà vu, lo no familiar parece conocerse, jamais vu, lo que es familiar parece no reconocerse, o incluso alteraciones vegetativas. El espectro de conductas físicas y emocionales observadas en las crisis que se originan en esta parte del cerebro condujo al término de epilepsia psicomotora, empleado en la literatura más antigua. Los lóbulos temporales pueden resultar dañados por diferentes causas, como traumatismo, hipoxia e infección. El virus del herpes simple tiene predilección por los lóbulos temporales, FIG 31, 10b. Los pacientes con encefalitis herpética tienen típicamente fiebre alta, confusión, cambios de la personalidad y convulsiones. La infección vírica produce hemorragia y necrosis en los lóbulos temporales, dejando a la mayoría de los pacientes que sobreviven con dificultad permanente para la formación de nuevas memorias. La epilepsia, actividad de crisis recurrentes, se relaciona también con un mal funcionamiento del hipocampo. Se sabe que la mayor parte de las áreas del hipocampo se hallan afectadas en la patogenia de la epilepsia y mantienen el daño como consecuencia de crisis recurrentes. Curiosamente, el área CA2 es la más resistente a la actividad convulsiva mantenida, mientras que el sector de Sommer y CA4 son las áreas más vulnerables. Las crisis mal controladas pueden ocasionar trastornos permanentes y progresivos de la memoria y alteraciones emocionales. La organización de los subcampos hipocámpicos y la función de la amígdala tienen gran relevancia clínica en el campo de la epilepsia. Sistema límbico y función cognitiva. Hay una tendencia a considerar el sistema límbico como un conjunto de estructuras que influyen no solo sobre la emoción sino también sobre las funciones cognitivas. En este sentido, el ámbito donde existe un mayor acuerdo es la memoria. Otras influencias, sin embargo, están mediadas por el núcleo basal e indudablemente se relacionan con el control de la excitabilidad cortical. La contribución total de este control anterior se relaciona con la transferencia de información desde las estructuras límbicas al córtex cerebral. El modo en que interactúan las estructuras límbicas y el córtex está siendo ampliamente analizado. Sabemos que la información visual entra en el córtex entorrinal previo relevo sináptico en el córtex perirrinal, área 35, del proisocórtex. Así, las memorias visuales se forman en el hipocampo por vías específicas descritas solo recientemente. No hay duda de que otras modalidades sensitivas entran en el hipocampo a través de regiones transicionales similares. Tales entradas de información pueden explicar probablemente los déficits cognitivos que se producen tras un daño selectivo del sistema límbico. Bibliografía